Sobre este aspecto es muy conocido el símil que Jung hacía entre la vida del ser humano y el trayecto del Sol. El Sol nace por el oriente y a medida que avanza hacia el cenit va calentando cada vez más hacia afuera, mientras que por la tarde empieza a calentar cada vez menos, como si calentara hacia adentro de sí mismo hasta morir en el ocaso. Jung decía que la vida del ser humano se podía dividir en la psicología del amanecer, en la que predomina el miedo a la vida, y la psicología del atardecer, en la que predomina el miedo a la muerte. Y en la primera mitad de la vida uno debe brillar hacia afuera, tratando de conseguir logros externos como los estudios, una pareja y una condición de vida estable, pero que luego llega una crisis de la mitad de la vida en la que ya los logros materiales no lo llenan a uno. Hay un analista junguiano que dice que es como si hubiera uno colocado una escalera contra una pared y al llegar arriba se preguntara ¿y ahora qué sigue? Y descubriera que la escalera está en la pared equivocada, por lo que debe uno bajar y poner la escalera en otra pared. Y durante esa segunda mitad de la vida los logros a conseguir cambian radicalmente, pues ya no son tan exteriores y tan materiales, sino que pasan a ser mucho más interiores y más espirituales. Podemos acercarnos a su planteamiento a través de este diagrama, a sabiendas de que en esa estructura propuesta no estamos hablando de lugares físicos dentro de la psique, ni de cosas estáticas, sino que se trata de abstracciones y de ficciones conceptuales bastante dinámicas, pero que ayudan a entender sus planteamientos. Jung representaba la psique como un gran círculo, en el que una parte superior constituiría la conciencia, otra debajo un poco mayor sería el inconsciente personal y luego un espacio mucho más grande que sería el inconsciente colectivo. El yo estaría en el umbral entre la conciencia y el inconsciente personal. Arriba estaría, por supuesto, el mundo exterior. Jung afirmaba que el inconsciente personal estaría constituido por complejos y el inconsciente colectivo lo estaría por arquetipos. Esta figura nos puede ayudar a entender los planteamientos de Jung tanto sobre su llamada psicología de la conciencia como sobre su psicología del inconsciente. A pesar de que se habla de los planteamientos junguianos sobre la conciencia, Jung no deja de mencionar lo inconsciente. ¿Por qué? Porque es imposible hablar de la conciencia sin hablar del inconsciente. Es decir, no hay un límite claro entre estos dos ámbitos. Su más conocida teoría en este campo de la conciencia es la de los tipos psicológicos. Jung comenzó realmente a reflexionar sobre este tema al preguntarse por qué Freud y Adler y él mismo podían tener teorías tan sumamente diferentes para explicar los mismos fenómenos psicológicos. No era un interrogante muy original, ya que desde la antigüedad muchos autores se han preguntado por qué la gente ve el mundo tan diferente y por qué se pelea tanto para tratar de convencer al otro de que se tiene la verdad y de que el otro está equivocado. Y también es el interrogante de por qué la gente es tan diferente en personalidad, en temperamento y en carácter. Es un tema fundamental porque si entendemos por qué la gente es diferente y por qué ve el mundo de maneras tan distintas, se evitarían muchos conflictos como los que tuvieron estos primeros exploradores de la psique. Jung analizó todas las teorías del pasado sobre las diferencias de personalidad y planteó la suya, que es muy interesante. Trato de resumir su teoría de esta manera. Jung llegó a la conclusión de que el carácter de una persona estaba definido por su tipo psicológico, el cual es manejado por el yo.
Su planteamiento general es que no todos vemos el mundo exterior de la misma manera, porque nacemos con un tipo psicológico diferente dependiendo de la combinación de dos componentes, la actitud y la función psicológica predominantes. Según él, existen 2 actitudes básicas y 4 funciones psicológicas. Hablemos primero de las actitudes. Acá trato de mostrar una especie de zoom del gráfico anterior para centrarme en el yo. Como los seres humanos nos movemos en el umbral entre el mundo exterior y el mundo interior, Jung plantea que el yo tiene una parte en lo consciente y otra sumergida en lo inconsciente. Desde que nace alguien descubrimos si esa persona está principalmente interesada por su mundo interior y será un introvertido, o si está interesado por su mundo exterior y será un extravertido. Acá hago la aclaración de que él creó esa palabra de extravertido, pero que posteriormente se ha deformado en el lenguaje común como extrovertido. Respecto a este par de actitudes, recuerdo mucho una serie de divulgación que se llamaba El animal humano, creada por Phil Donahue, un presentador norteamericano, y en uno de los episodios mostraba una guardería donde había muchos niñitos y niñitas, y mostraba cómo desde muy pequeñitos había unos niños con un interés que estaba en el exterior, compartían sus juegos con los demás niños, abrazaban o peleaban con ellos, hablaban con la jardinera, etc. Y había otros cuyo interés parecía estar en su mundo interior. Se hacían en un rincón, jugaban solos, no respondían a la interacción de los demás niños, no hablaban con la jardinera, etc. Y así es, nacemos de esa manera, introvertidos o extravertidos. Pero además se explora el mundo a través de una de las 4 funciones: el pensamiento, el sentimiento, la sensación o la intuición. La forma más fácil de entender estas funciones es con un ejemplo sencillo. Yo estoy acá, parado, y me llama la atención algo. La función de la sensación me dice que algo se aproxima. Luego, el pensamiento hace una evaluación y me dice que se trata de un hombre. Después, el sentimiento hace otra evaluación para afirmar si ese hombre me gusta o no, y decido que no me gusta. Y finalmente, la intuición me dice que me parece un hombre peligroso y que me debo alejar de él. El pensamiento y el sentimiento hacen evaluaciones, por lo que Jung las llamaba funciones racionales. La sensación y la intuición no hacen evaluaciones, solo perciben. La sensación lo hace a partir de los 5 sentidos, mientras que la intuición lo hace a partir del llamado sexto sentido. Por eso Jung las llamaba funciones no racionales. Todos tenemos una actitud dominante y una función dominante. Las otras están relativamente inconscientes. Este diagrama que les muestro es de una persona extravertida cuya función principal es el pensamiento. Como es extravertido, si lo relacionamos con el trayecto de su vida, veremos que se le facilitarán mucho los logros materiales en la primera mitad de la vida, pero no le será fácil su desarrollo interno en la segunda mitad de la vida. Si fuera introvertido, sería lo contrario. Se le dificultaría lucirse hacia afuera en la primera mitad de la vida, pero se le facilitarán luego los logros interiores. Y como su función dominante es el pensamiento, es posible que si esta persona tiene un cargo directivo en una empresa y hay un recorte de personal y tienen que salir de alguien, no tendrá mucho problema en hacerlo porque lo racional es lo que prima. Digamos que no se pone con sentimentalismos, pero el sentimiento es su función menos desarrollada, por lo que los asuntos afectivos
los tenderá a manejar de manera bastante torpe. Pienso que ese ejemplo nos da una idea de lo que son las actitudes y las funciones dominantes.